El libro de los Proverbios, escritos en su mayoría por Salomón, contienen una gran cantidad de enseñanzas en forma de versos poéticos que mediante comparaciones o lo que llamamos antítesis nos muestran normas éticas elevadas que nos hacen poner los pies sobre la tierra, porque nos muestran cómo nuestra vida de fe se vive en medio de todas las relaciones que tenemos, relaciones con nosotros, relaciones con los demás, en medio de los diferentes temas cotidianos, en medio de nuestros ambientes sociales, políticos, económicos, inclusive religiosos diferentes. Los proverbios nos permiten ver cómo estamos viviendo nuestras propias circunstancias bajo los parámetros de Dios, o tristemente en muchos casos alejados de esos parámetros de Dios. Por eso el objetivo de los proverbios es llamar a los hombres a entrar en cordura por medio de la sabiduría, que es la que le permite conocer razones prudentes para recibir el consejo de prudencia, de justicia, juicio y equidad. Es la que dará sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Es una de las grandes enseñanzas de Proverbios. Y junto a la sabiduría hay una virtud que para muchos en este momento parece cosa del pasado, pero hoy, en medio de esta dura prueba, cobra muchísima importancia porque se ha convertido en un asunto de vida o muerte. Y estamos hablando de la prudencia. Vamos a mirar en el libro de Proverbios capítulo 27, versículo 12, y dice así la palabra del Señor. El prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón sigue adelante a ciegas y sufre las consecuencias. Y yo les pido que pongamos esto en manos del soberano creador, del que puede controlar de verdad lo que está pasando. Y digámosle, mi Señor, ayúdanos, Padre, a entender en qué consiste la prudencia y la misma simplicidad. Ayúdanos, Señor, a hacer lo correcto por nuestro propio bien y el de los demás. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Entonces, luego de leer este proverbio podríamos preguntar, bueno, ¿eres prudente o eres simplón? ¿Y qué es la prudencia? La prudencia es una de las virtudes que consiste en discernir o distinguir lo bueno de lo malo y seguirlo o huir de él. Es decir, que la prudencia es una herramienta para no hacernos daño a nosotros y no hacerle daño a los demás. Contrario a esto, la simpleza es como esa falta de preparación de una persona. Es alguien que tiene conocimiento de las cosas, pero no los vive de forma apropiada. El simple es superficial y por eso es que se le recomienda aprender prudencia. El simple todo lo cree. El simple acepta todo a su alrededor sin examinarlo. No se preocupa por los principios que rigen aquellas cosas de las cuales se está enterando. Y todo lo va aceptando, todo lo va siguiendo. En este sentido, el simplón se hace daño a sí mismo y causa daños a los demás. Basta con mirar nuevamente esta antítesis. El prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. Es decir, el prudente se cuida a sí mismo y cuida a los demás. El simplón sigue adelante a ciegas y sufre las consecuencias. Entonces el simplón se hace daño a sí mismo y causa daño a los demás. Pero ¿cómo funciona esto de ser prudente o de ser simplón?
Este proverbio lo que nos muestra es un contraste que refleja la actitud de las personas ante comportamientos que implican algún tipo de riesgos para sí mismos y para otros. Y esto abarca gran parte de lo que nosotros hacemos todos los días en cada una de nuestras actividades, en la parte espiritual, en la parte laboral, académica. Finalmente nosotros siempre estamos asumiendo riesgos y tomando decisiones. Y es que finalmente lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer nos afecta a nosotros y afecta a otros. El problema radica en que estas personas que piensan que tienen todo el derecho a hacer lo que desean, sin que esto les implique remordimientos, pues si les piden algún tipo de control, sienten que los están esclavizando, que les están coartando su libertad, que les están quitando sus derechos a hacer lo que desean. Estas personas no se fijan en nada más allá de su propio deleite, de lo que quieren hacer. Y saben algo, esto se aplica a muchas áreas de pecado: robo, asesinato, adulterio, fornicación, envidias, tantas cosas que a veces se hacen porque sí, porque me place, porque me gusta, porque tengo derecho. En cambio, el prudente comprende que su vida es como un auto que puede desarrollar una gran velocidad, pero él sabe que si simplemente acelera y acelera sin mirar a los lados, los obstáculos que puede tener en el camino, entonces va a causar mucho daño a personas, animales, autos, cosas que se le interpongan en el camino. Y también él se va a afectar. Entonces, ¿qué hace el prudente? Modera la velocidad, se fija en los obstáculos que hay y busca llegar con bien al camino propuesto, porque el prudente sabe para dónde va. Y de paso, su prudencia le permite disfrutar el viaje. En cambio, el simplón solo piensa en sacarle a ese vehículo toda la velocidad que pueda. Y al momento de enfrentar un obstáculo no puede reaccionar, no tiene manera de hacerlo y se lleva por delante lo que sea, causando daños a otros y a sí mismo. Así que podríamos concluir que la vida de un simplón, del que sigue adelante a ciegas, siempre tendrá consecuencias, porque el simplón siempre corre peligro, pero es que también pone en peligro a los demás. Pero nuestro soberano creador no nos deja así simplemente, sino que nos da ayudas muy hermosas que nos permiten convertir esta simpleza en sabiduría, en prudencia. Miren, ¿y de qué forma el Señor nos muestra esto en el libro de Proverbios? La prudencia tiene una hermana maravillosa que le sirve de soporte, y esa hermana se llama sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Es el arte de vivir en este mundo, porque abarca todas las esferas de la vida y tiene que ver con todo lo que ayuda al ser humano a comprender su propia humanidad, a vivir en esta hermosa condición de haber sido creados por Dios, y que es por eso que Dios nos ha dado una conciencia para que podamos examinarnos a nosotros mismos, vivir en armonía. Por todo esto es que la Biblia nos enseña que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y los insensatos desprecian esta sabiduría y esta enseñanza. Miren, la prudencia es una virtud activa que permite que la sabiduría se aplique positivamente en nosotros. Yo lo voy a repetir, porque la prudencia implica actividad, es decir, que la sabiduría se ponga en práctica. Porque muchos decimos, sí, yo sé que no debo hacer esto, sé que no debo consumir drogas, sé que no debo robar, sé que no debo matar. Pero ¿qué hacen muchas veces? Se pasan por alto todo esto, son imprudentes, por no llamarlos de otra manera, y actúan como no debe ser. Hay algo que me gustó mucho en una lectura que hice, y es que la prudencia
es lo que el necio o simplón hace por allá al final, cuando ya se ha equivocado mucho, pero el sabio lo hace desde el principio. Y es que la prudencia nos lleva a convertir la sabiduría no en algo teórico, no en algo que se ve en un libro, sino en algo práctico. Porque yo puedo leer mucho sobre sabiduría, puedo adquirir mucho conocimiento, pero solo cuando aquello que tiene que ver conmigo, que afecta mi vida, yo lo llevo a la práctica, entonces encuentro lo que es la prudencia. La prudencia te permite ese espacio para reflexionar en lo que debes hacer y en el momento en que lo debes hacer, porque no todo lo que sabes lo debes hacer en cualquier momento, sino que la prudencia te permite ese momentico para hacerlo oportunamente. Y es que la prudencia se va aprendiendo con el tiempo. En la medida en que lo vas practicando, te vas haciendo más prudente. Y el ejercicio continuo de la sabiduría es la que te va dando la prudencia. Entonces, ¿cómo debemos nosotros ejercer la prudencia? Desde nuestro corazón. Y esto lo podemos lograr si nosotros tenemos de verdad el temor del Señor. Y si es el Señor el que guía nuestras determinaciones de cada día. Así Dios nos conducirá a amar a los otros, a amar al prójimo, a respetar. Así pensaremos en el bienestar de otros, en su paz, en su integridad, no solo en mi paz y mi integridad. Entonces, eso es todo lo que el Señor nos pide que hagamos por los demás, que seamos sabios, pero que pongamos en práctica aquello que aprendemos. Y miren, más allá de hacer aquí un paralelo entre el prudente y el simplón, lo que nos muestran los proverbios es que un simplón puede llegar a ser prudente por medio de la sabiduría y la doctrina que están en la Biblia, por medio de las enseñanzas del Señor. Y este es el anhelo de nuestro Creador, que lo escuchemos, que lo obedezcamos para que podamos tener vidas sabias, para que tengamos comportamientos prudentes. Voy a hacerles una lectura en el libro de Proverbios, en el capítulo 1, y dice así: la sabiduría hace oír su voz en las calles, clama en la plaza pública. La sabiduría clama a los que están reunidos frente a la entrada de la ciudad y a las multitudes por la calle principal. Y mire lo que les dice: simplones, ¿hasta cuándo insistirán en su ignorancia? Burlones, ¿hasta cuándo disfrutarán de sus burlas? Necios, ¿hasta cuándo odiarán el saber? Vengan y escuchen mi consejo, les abriré mi corazón y los haré sabios. Estos son los regalos del Señor. Es que en eso consiste el temor de Jehová, es conocerlo. Y Él no nos va a enseñar algo que a nosotros no nos sirva, que no lo podamos poner en práctica. Miren, estos principios de los que hemos hablado se aplican en todos los ámbitos de nuestra vida. Y hoy que nuevamente estamos en nuestras casas para cuidarnos y nos preguntamos, ¿esto hasta cuándo? Porque es que nuestros gobernantes calculan y recalculan las fechas de apertura y cierre. Cerramos las calles, volvemos y las abrimos, cerramos y abrimos comercios. Y nosotros decimos, bueno, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué nos queda? Tener paciencia. Miren, lo que nos recomiendan es quedarnos en casa y ser prudentes, que apliquemos las recomendaciones que nos dan, distanciamiento social, aún con nuestros familiares y sobre todo si son mayores, así como yo, mayorcitos, a cuidarlos, a cuidarnos, higiene, tapabocas. Y saben, nosotros todos estamos llenos de información.
tenemos mucha información, el COVID, de dónde vino, a quién ha afectado, una cantidad de cosas. Ya todos somos como médicos, nos vamos diagnosticando por Google y empezamos a pasar remedios de un lado para el otro, pero nosotros vemos que en cuanto a las normas y a la disciplina, las vamos incumpliendo y es como un sin razón. Entonces hacemos que tengan que decretar toques de queda, que tengan que restringir mucho más el número de personas que salen según su cédula. Pero ¿qué es lo que están buscando? Que no hayan aglomeraciones, porque eso causa una mayor expansión del virus. Nos quieren cuidar. Y ¿saben algo? Nosotros, en esta situación en la que estamos, lo que debemos hacer es mirar a nuestro alrededor. Es mirar esto con la sabiduría que se tiene que hacer, pero ya sabemos que no es con todo ese cúmulo de conocimientos, sino bueno, vamos a darle vida a esos conocimientos, vamos a ponerlos en práctica y tomemos una decisión, vamos a vivir como prudentes o como simplones. Y hoy más que nunca somos llamados a ser prudentes, miren, a actuar con cuidado, en forma justa y adecuada, con cautela, con moderación, con previsión, con sensatez. ¿Y por qué hablo de una forma justa y adecuada? Porque es que nosotros debemos ser conscientes de ese potencial de contagio que tenemos nosotros y que recibimos de otros. Entonces reflexionemos. Si en este momento no hay una cura, no hay una vacuna, ¿por qué nos rebelamos? ¿Por qué nosotros desafiamos de esa manera? Seamos sabios, seamos precavidos, esos sabios que evitan el peligro, no seamos necios confiados en nosotros mismos, porque entonces nos estaremos precipitando con imprudencia. Y saben, no falta el simplón que quiera decir que no está pasando nada, que eso es un invento y que simplemente es vivir esta pandemia con fe. Es lo que dicen, no, tenga mucha fe, pero se olvidan que la fe no garantiza la ausencia de la prueba. Olvidan que la fe lo que garantiza es la victoria sobre la prueba. Olvidan que lo que tenemos que hacer es confiar en la soberanía de Dios sobre la historia de la humanidad. Y eso te va a dar la tranquilidad necesaria para pensar en los cuidados que debes tener, para que esta pandemia no te llegue ni llegue a otras personas. El llamado entonces es a ser prudentes y responsables. Entender que el sabio teme y se aparta del mal, mas el necio se arrebata, se arroja y confía. El que es sabio evita el mal, pero el necio sigue desenfrenadamente hacia su destrucción y hacia la de otras. Miren, el prudente analiza el camino y se da cuenta del mal al que lo puede llevar, entonces se detiene, como dijimos ahora con el auto, le baja la velocidad al auto, se la regula para comprender lo que está pasando a su alrededor y acelera en el momento preciso. El simplón, por el contrario, es porfiado. Porfiado no tiene la capacidad de ver un poquito más allá o saca sus propios argumentos para decir, lo hago por esto, pero no responde correctamente ante el peligro. Entonces luego debe soportar las consecuencias que traigan sus acciones y sus decisiones apresuradas, aunque de paso puede llevar con consecuencias muy negativas a muchas personas, a que padezcan, a que sufran por su imprudencia. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Miren, tenemos noticias que son inquietantes, muertes, crisis económicas, hospitales a punto de colapsar.
Posibles fechas para una vacuna se ven lejos. Nos sugieren normas para cuidarnos, pero la gente responde con fiestas, en fincas, en bodegas, en casas, donde sea. Las personas parecen como desconectadas de la realidad, por eso les dice simplones. Hay como un desinterés por autoprotegerse y podemos llamar a esto como una conducta ignorante, la conducta de un simplón. ¿Qué tenemos que hacer? Despertar esa conciencia social, porque es que no todo lo podemos dejar en la restricción de cédulas o en el toque de queda. Estamos en un tiempo que es peligroso, es difícil porque no sabemos cuándo va a terminar, entonces necesitamos el autocuidado. Pero ¿saben algo? También necesitamos la fe. Nosotros necesitamos hablar de fe. Nosotros necesitamos hablar de prudencia y necesitamos hablar de esperanza en medio de esta prueba. Y es que estamos con nuestra plena confianza en el soberano Creador. Pero, ¿cómo sobrevive la fe y la esperanza si no usamos lo que Dios nos enseña sobre la prudencia, sobre la sabiduría en el manejo de estas circunstancias y estas crisis? Miren, no hay que exponerse al peligro aduciendo una forma de fe. Eso es un desafío a Dios. Justo fue eso lo que hizo Satanás cuando tentó a Jesús y le dijo: lánzate de lo alto de este templo, que una legión de ángeles te va a sostener, nada te va a pasar. ¿Y qué le dijo el Señor? No, es que escrito está. Y si nosotros conocemos la palabra, podemos responder a muchas cosas con la palabra. Miren, en la palabra tenemos ejemplos de personas que se escondieron, no porque fueran cobardes, no, se escondieron por un tiempo porque fueron prudentes. Los emisarios que mandó Josué solo se presentaron cuando era el momento, de resto estuvieron escondidos. David se escondió de Saúl, no porque le tuviera miedo, sino para cuidarse de él y cuidar a Saúl. José y María se escondieron en Egipto para que Herodes no matara a Jesús cuando era un bebé. Ejemplos, no de miedosos que corren a esconderse, sino de prudentes que van a protegerse. El sabio ve el mal y se esconde. Y este es el llamado que tenemos en este momento. Miren, la fe no oculta el razonamiento. La fe no es un impulso loco. La fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de aquello que nosotros no vemos. La fe es la que nos permite comprender que sobreviviremos y que el Señor nos da las normas para que seamos prudentes. Tenemos fe en la soberanía de Dios. Sabemos que Él está hablando. No nos escondemos por miedo, nos guardamos por prudentes. ¿Y cómo logramos esa prudencia? Porque estamos sostenidos en la esperanza en Cristo, seguros en esas promesas de bien que se cumplen a pesar de estar viviendo en esta pandemia, porque nosotros creemos en el soberano Creador. Mis amados, la prudencia va a cuidar nuestro cuerpo, pero la fe y la esperanza son las que sostienen nuestra alma. Y el que es sensato comprende esto y analiza su camino y se da cuenta de lo que le puede hacer este mal y se va a detener y va a tomar sabias decisiones. Yo sé que hay momentos que la necesidad acosa y acosa fuerte, pero hay que ser prudentes y cuidadosos. Si toca salir, salimos, claro que sí, pero nos cuidamos, no desafiamos a este enemigo invisible, cuyas consecuencias en nuestro cuerpo y en el de la gente que amamos sí se ven y son fuertes. Respondamos adecuadamente ante el peligro, seamos cautelosos
y escuchemos la voz del Señor. En Isaías, en el capítulo 26:20, que le dijo: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti las puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Entra en tus aposentos y cierra detrás de ti esas puertas. Escóndete un poquito. Aprovecha este tiempecito para aprender del Señor, para entender lo que es la sabiduría. Déjate cuidar por el Señor. Deja que esa sabiduría que tienes cobre vida y se vuelva prudencia. Mi Señor, gracias. Gracias, Padre, porque yo sé que no somos tan insensatos como para no ver, Señor, lo que está pasando. Padre, gracias, porque tú nos abres, Señor, este entendimiento. Tú nos haces, Señor, ver que más allá de hacer lo que queremos hacer porque sí, porque tenemos una llamada libertad, mal llamada libertad, que nos puede traer tanto problema, Señor. Acogemos la disciplina con amor. Nos sujetamos, Señor, a estas normas, porque es una forma de protegernos y proteger a los demás. Ayúdanos, Señor, a entenderlo. Ayúdanos, Señor, a no ser unos simplones. Ayúdanos, Señor, a ser prudentes. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.